Primero, como decíamos antes, se señala que la propuesta es mejor porque le niega valor vinculante al soft law. Pero lo que no se nos dice, y que es de suma gravedad, atención, es que en ese mismo artículo, el artículo 3º, inciso 2, se le reconoce constitucionalmente a ese mismo soft law valor interpretativo. ¿A qué me refiero con esto? Se señala que esos instrumentos internacionales, el soft law, pueden asistir a los estados, al Estado chileno, en la comprensión y aplicación de los tratados internacionales. Es decir, los tratados internacionales de derechos humanos que firme y ratifique Chile podrán ser interpretados y aplicados por nuestras autoridades teniendo en cuenta las directrices, declaraciones, códigos de conducta, resoluciones, exhortaciones, visitas técnicas, este es el soft law, de organismos internacionales que hoy ni siquiera tienen facultad para interpretar esos mismos tratados, pero que con esta propuesta constitucional se les serán reconocidos los productos de dicho ejercicio interpretativo. Es decir, soft law siendo utilizado para interpretar tratados internacionales que ya nos rigen en Chile. Esto a su vez es sumamente grave porque nuestro derecho interno, conforme al mismo inciso 2 del artículo 3º de la nueva propuesta constitucional, deberá interpretarse en términos de compatibilidad conforme a las disposiciones de derechos humanos de esos tratados internacionales. Tratados internacionales que, como les dije, podrán ser interpretados y aplicados a la luz de instrumentos jurídicos no vinculantes, interpretados y aplicados considerando el soft law. Yo sé que esto es sumamente complejo, que es difícil de entender. Profesores con los que he estado intercambiando opiniones acerca del nuevo texto me comentaban que estas materias no son manejadas ni por los abogados de las mejores oficinas de Santiago. Por eso entiendo que a buenas y a primeras sea difícil comprenderlo. Pero tranquilidad porque voy a intentar explicar detenidamente y con ejemplos a continuación. Pero antes permítanme que dé los últimos detalles conceptuales de la cuestión. ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo es que la nueva propuesta de texto determinó que era adecuado darle al soft law valor interpretativo? Miren, la verdad, no sé cómo meterme en las mentes de los consejeros republicanos y de Chile Vamos. Pero animándome a jugar con una explicación de todo esto, creo que la norma quedó como quedó porque faltó tener presente en la discusión la distinción entre el carácter estrictamente normativo vinculante de una disposición o instrumento y su carácter de elemento interpretativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se tuvo en cuenta, o quizás sí, pero no se consideró relevante, que los problemas del soft law no lo son tanto por su carácter o no de vinculante, sino por su capacidad de incidir indirectamente en nuestras leyes, políticas públicas y decisiones judiciales. ¿Se entiende? Pareciera ser que se pensó que lo único relevante era negarle su vinculancia al soft law. Paréntesis, algo que por supuesto comparto y considero positivo, que no se malentienda. Pero no se consideró la gravedad y las consecuencias de dotarle de un reconocimiento constitucional a ese mismo soft law del carácter de elemento interpretativo de tratados internacionales. Si ustedes leen doctrina sobre soft law, lo que dicen los autores, cómo lo entienden, podrán darse cuenta de que su carácter estrictamente vinculante no era mayormente discutido. Hugh Thirlway, quien fue secretario jurídico principal de la Corte Internacional de Justicia y profesor de Derecho Internacional en el Instituto Universitario de Estudios Jurídicos Internacionales de Ginebra, Ginebra es uno de los epicentros del soft law, bueno, este profesor definía al soft law como un sistema de compromisos internacionales que no se tienen como obligatorios, respecto de los cuales hay una esperanza de cumplimiento a pesar de no haber una obligación jurídica. Baldassare Pastore, otro catedrático que se ha dedicado a estudiar el soft law desde el punto de vista de las fuentes del derecho, lo entiende como aquellas reglas de conducta que en principio no tienen fuerza jurídica vinculante, aunque produzcan efectos prácticos. El soft law se refiere a normas que no son estrictamente vinculantes, pero que no carecen por completo de significado jurídico. Son directrices, declaraciones de políticas públicas o códigos de conducta que establecen normas de conducta, aunque no son directamente exigibles. Eso señalaba la Corte Superior de Connecticut en Lance versus Coleman sobre el soft law. Puedo seguir con definiciones de lo que es el soft law, de cómo se entiende, de su carácter no vinculante. Y justamente puedo continuar con muchas definiciones porque la no vinculancia del soft law no estaba mayormente en disputa. Lo que realmente había que atacar era otra cosa. Era, como decía el ex secretario jurídico principal de la Corte Internacional de Justicia, la esperanza de cumplimiento, sus efectos prácticos, como señalaba Baldassare Pastore, o su significado jurídico, como sostuvo la Corte Superior de Connecticut.
Y esta propuesta de nuevo texto no solo no atacó aquello, sino que lo reforzó, le dio valor constitucional. Insisto que tengo muy claro que estas explicaciones, estas cuestiones son complejas de entender. Y es justamente por eso es que ahora quiero darles ejemplos para que se entienda la gravedad del asunto. Lo que esta nueva propuesta de texto hace es reconocer constitucionalmente que instrumentos de soft law sean considerados en la aplicación y comprensión de tratados. Instrumentos como los principios de Yakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Instrumentos como la nueva Agenda Urbana de la ONU, que trata materias como la planificación de la movilidad y conectividad urbana con enfoque de género, y cuyos instrumentos relacionados se refieren a esto de las ciudades de 15 minutos, por ejemplo. Instrumentos como las directrices para la gobernanza de las plataformas digitales, directrices que plantean políticas y prácticas de moderación y curación de contenidos de las plataformas digitales. Instrumentos de soft law como las declaraciones de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que establece el derecho a la libre determinación de pueblos indígenas para autogobernarse y determinar autónomamente su condición política. Todo esto que les acabo de explicar, el reconocimiento constitucional del soft law como un elemento que el Estado chileno, su poder legislativo, su poder judicial, puede considerar en la comprensión y aplicación de tratados internacionales, no está, por supuesto, en nuestra Constitución actual. Constitución que, sin ser perfecta en estas materias, no contiene norma alguna que haga un reconocimiento tan peligroso al soft law como sí hace la propuesta de nuevo texto constitucional. La segunda cuestión de la que no se está hablando y que hace que el tratamiento de nuestra soberanía en esta propuesta de constitución esté lejos de ser un dique de contención frente a organismos e instrumentos internacionales es el mecanismo de denuncia y retiro de tratados internacionales que este nuevo texto establece. ¿Qué es la denuncia o retiro de un tratado internacional? En simple, es el acto unilateral por el cual un Estado que es parte de un tratado internacional manifiesta su intención de poner término a su participación en dicho tratado, manifiesta su intención de no seguir obligado por dicho tratado internacional. Aún más en simple, el Estado dice, no quiero ser más parte en este tratado, me retiro. ¿Cómo regula nuestra Constitución actual la denuncia o retiro de los tratados internacionales? En su artículo 54, nuestra actual Constitución señala que es facultad exclusiva del presidente de la República la denuncia o retiro de un tratado internacional. Deberá pedirle la opinión al Congreso, pero no su acuerdo. El presidente puede, por sí mismo, retirarse de un tratado internacional. ¿Y cómo regula la propuesta de nueva Constitución la denuncia o retiro? Aquí se introduce un cambio de suma relevancia. Ya no será facultad exclusiva del presidente de la República el retirarse de un tratado internacional. No, con esta nueva propuesta de texto eso se acaba. Conforme al artículo 59, en relación con el artículo 100, letra N, el retiro de un tratado internacional por parte del Estado de Chile requiere de acuerdo del Congreso. Así, en definitiva, retirarse de un tratado internacional que Chile suscribió y ratificó se vuelve mucho más complejo con la nueva propuesta de Constitución. El mecanismo de retiro o denuncia por el que se opte no es una cuestión de principio. No es intrínsecamente bueno o malo optar porque participen 1, 2 o 3 poderes del Estado. Es algo contingente y muy discutible, por ejemplo, desde el punto de vista del equilibrio de poderes. Pero, y ojo aquí, si eres de aquellos que recela de la injerencia internacional en nuestro país, de aquellos que ven una cesión de soberanía en la suscripción de compromisos u otros instrumentos promovidos por organizaciones internacionales, debería importarte el mecanismo que adopte Chile para alejarse de todo aquello. En simple, debería importarte con qué texto es más fácil retirarse de los tratados internacionales con los que no estás de acuerdo. Y si esa es la pregunta en este caso, si esa es la cuestión, la respuesta es clara y no admite demasiada discusión. Con la propuesta de nuevo texto constitucional, el retiro de Chile de tratados internacionales es más complejo que con la Constitución vigente. Simplemente, como les decía, porque en la nueva propuesta se requiere del acuerdo del Congreso. En cambio, en la Constitución vigente, en la Constitución que hoy nos rige y que no está muerta, basta con la voluntad del presidente de la República.